Gusto en saludarles, soy Wilmer Solano. En esta segunda emisión del programa Responsabilidad Social en Acción, tendremos la intervención de Rubén Darío Canelón, autor del libro Calentamiento Social, un nuevo paradigma en la ética y la corresponsabilidad social. Recuerden, esta es una iniciativa del Comité de Alianza Social de Benanchán y Nota Responsable. Transmitimos desde Caracas, Venezuela. Disfruten de esta segunda entrega. Un fenómeno que tiene graves consecuencias para la paz, la libertad y la democracia en el mundo es el calentamiento social. Encontramos un paralelismo entre el calentamiento social y el calentamiento global. El calentamiento global tiene efectos nocivos sobre el clima y la temperatura del planeta, mientras que el calentamiento social tiene gravísimas consecuencias sobre la humanidad y todas sus formas de sociedad. ¿Qué es entonces el calentamiento social? El calentamiento social es el despliegue de la pobreza, la iniquidad y la injusticia social en medio de un entorno de desequilibrios ambientales. Este es un tema que realmente tiene muchísima relevancia hoy en día, porque mientras que el mundo está hablando de cambio climático, todos los días en muchos países, en todo el mundo, mueren más de 30.000 niños menores de 5 años a causa de enfermedades que pudieron haber sido evitadas. Dentro del marco de este problema global, que es un problema global pero con consecuencias locales, nos preguntamos cuál es el papel que deben tener las empresas y la responsabilidad social empresarial para aminorar esta problemática mundial. Bueno, ciertamente la responsabilidad social empresarial es la máxima manifestación ética de la empresa. Y no solo eso, sino que las empresas están invitadas, están llamadas a crear valor social en medio de los entornos en los cuales ellos operan. El calentamiento social no solamente es tensión real, sino que también es explotación potencial. Ya sabemos que no pueden haber empresas prósperas en entornos empobrecidos. Por lo tanto, el llamado que se le hace a la empresa hoy día es a cooperar con aliviar algunos de estos problemas. Estamos hablando de la corresponsabilidad y la ética. La ética es la bisagra entre la libertad y la responsabilidad. La ética empresarial, en todo caso, es hacer lo correcto, es hacer lo que está bien. No solamente es operar para generar dividendos o cumplir simplemente con la ley, o ser el patrono de un grupo de personas, sino que la responsabilidad social empresarial es voluntaria, es la máxima manifestación ética de la empresa y por lo tanto las empresas están invitadas a hacerse corresponsables de esas realidades de pobreza en la que vivimos actualmente. Cuando revisamos los números de la pobreza y cuando revisamos los números del calentamiento social, no podemos sino reconocer que no estamos haciendo lo suficiente. La necesidad de un cambio de paradigma parece justo cuando pareciera no ser necesario. Es decir, cuando el paradigma actual se encuentra en su etapa más floreciente. Ya que él es quien dicta las reglas del presente, la manera en cómo hacemos las cosas, y por tanto no parece muy necesario un cambio de paradigma bajo estas circunstancias. Más de 1.200 millones de personas viven en pobreza extrema. 448 millones de niños están por debajo del peso considerado saludable. El 20% de la población mundial maneja el 90% de las riquezas. 1 de cada 5 niños no tiene acceso a la educación primaria. El 80% de los refugiados en el mundo son mujeres y niños. Las mujeres ganan en promedio 25% menos que los hombres, con similares competencias. Cerca de 876 millones de adultos son analfabetas, de los cuales 2/3 son mujeres. Y cada día mueren más de 30.000 niños producto de enfermedades que pudieran haber sido evitadas. Por ejemplo, en países en desarrollo, más de un niño de cada 10 no llega a cumplir los 5 años. Cerca de 500.000 mujeres mueren cada año durante el embarazo, durante el parto, y más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Ante esta realidad, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? ¿Qué tiene eso que ver con las empresas? Permítame ayudarle un poco. Si usted viviera en una habitación con otras 10 personas,
lo que representaría el 100% de la población mundial, que hoy día está cerca de los 6.800 millones de habitantes, pasaría más o menos lo siguiente. 2 personas comerían tan solo una comida al día. 2 niños irían a la escuela, no irían a la escuela. 2 personas no sabrían leer ni escribir y 2 personas no tendrían agua limpia para beber. Un niño viviría con desnutrición aguda. Una persona sería un refugiado y al menos una de esas personas tendría SIDA. 2 de esas 10 personas acapararían el 90% de las riquezas y un niño menor de 5 años moriría producto de una enfermedad que pudo haber sido evitada. Entonces, las 3 preguntas que nos hacemos ante esta situación es: ¿desearía usted vivir en esa habitación? ¿Qué consecuencias cree que tendría para su propia existencia? ¿Sería de alguna manera corresponsable o seríamos de alguna manera corresponsables ante esta realidad? Una pregunta poderosa que nos podemos hacer en el seno de nuestras organizaciones y a nivel personal es: ¿qué podemos hacer que hasta ahora no estamos haciendo y que de hacerlo traería un impacto significativo en los resultados? Siempre hay algo que nosotros podemos hacer y que no estamos haciendo todavía. No se trata de sustituir el trabajo que hacen los gobiernos. Se trata más bien de hacernos corresponsables con estas realidades y contribuir a aliviar el calentamiento social. Cuando en un país la pobreza raya cerca de la mitad de la población, se crea un caldo de cultivo muy peligroso, en el cual pueden proliferar rápidamente regímenes totalitarios, populismos, que llevan a las masas directo hacia el despeñadero, muchas veces con la promesa de que están siendo guiadas hacia el paraíso. Por lo tanto, es importantísimo que las empresas comprendan su rol protagónico en aliviar el tema de la pobreza. Miren, la pobreza es un problema muy complejo, un problema integral, pero que sí tiene solución. Es por ello que nosotros nos vimos motivados a escribir un libro que lleva por nombre precisamente El calentamiento social, un cambio de paradigma en la ética y la corresponsabilidad social. En este libro nosotros proponemos algunas metodologías que pueden orientar a las empresas a abordar, por ejemplo, estrategias de cooperación multisectorial. La cooperación multisectorial es necesaria hoy día para lograr objetivos superiores. Se requiere de un grado importante de humildad y de estrategia para entender que necesitamos cooperar con otros sectores para lograr la complementariedad. Miren, tanto el gobierno como la empresa, como la sociedad civil organizada, tienen muchas cosas que pueden compartir entre sí y que pueden aprender unas de otras. Bueno, pero ciertamente la cooperación multisectorial trae consigo grandes desafíos. Uno de ellos es precisamente lo disímil que son las organizaciones que hacen vida en los distintos sectores de la sociedad. Pero los riesgos valen la pena. Valen la pena porque lo que se consigue cuando logras la cooperación multisectorial, pues de verdad que sobrepasa las capacidades instaladas de las organizaciones, indistintamente del sector al que pertenezcan. Hemos dicho que el calentamiento social es un problema de escala mundial, pero con consecuencias locales. Y hemos dicho también que es importante conocer el origen de la verdadera dignidad del ser humano. Esto es muy importante porque si no se comprende cuál es el verdadero origen de la dignidad del ser humano, podríamos caer o cometer algunos errores al momento de buscar las soluciones para resolver el problema del hombre y de la sociedad. La historia está llena de ejemplos de casos en el que se han intentado acercarse a soluciones como por ejemplo el comunismo, como el socialismo y hasta el mismo capitalismo por el capitalismo. La verdadera dignidad del ser humano reside de que somos criaturas e hijos de Dios. Cuando reconocemos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre, pues los derechos humanos adquieren un nivel superior.
por aquello de que no solo por el hecho de ser humano, estamos sometidos a una serie de valores y una serie de derechos, sino que nuestros deberes y derechos provienen del hecho de ser hijos de Dios. Creemos que la dignidad del ser humano debe ser la raíz y el origen de las soluciones a los problemas de la humanidad. Y es por ello que si hay algo en lo cual las sociedades deberían esforzarse para llegar a un consenso, es precisamente ese, el consenso del origen de nuestra dignidad humana. Al menos 10 son los aspectos que nos hacen pensar que estamos parados sobre un calentamiento social global. Uno de ellos es la pobreza extrema. Más de 1.200 millones de personas en el mundo viven con menos de $2 por día. Eso les impide hacer al menos una comida saludable al día. La pobreza extrema es un problema que realmente aqueja a muchos países. Casi la mitad de los países del mundo padecen pobreza extrema. Cuando un país raya sus niveles de pobreza cerca de la mitad de la población, esto crea un caldo de cultivo realmente muy nocivo para regímenes totalitaristas, para regímenes populistas que conducen a las masas hacia el despeñadero como encantadores de serpientes, con la promesa de que los están llevando al paraíso. La pobreza es un problema complejo que tiene solución, pero que necesitamos pues entender cuáles son las causas para aliviar ese tipo de problemáticas. Las principales de ellas es la carencia de capacidades productivas y las preferencias adaptativas. Las preferencias adaptativas son aquellas cualidades o preferencias que tienen las personas cuando se dan cuenta que no pueden avanzar y lograr cosas importantes en su vida. Es como una especie de autosaboteo que hace que las personas se conformen con las cosas que tienen. El otro aspecto son las condiciones de vida infrahumanas. Más de la mitad de la población mundial no tiene acceso al agua potable. El otro punto es la carencia de oportunidades. Hoy día el empleo se ha convertido en un bien escaso. Las brechas sociales cada vez son mayores. Hoy día existe una cantidad de estilos de vida que exigen que las personas tengan, digamos, niveles de vida nunca antes vistos. Y sin embargo hay personas que aún viven en pobreza. Esas brechas sociales se están incrementando. El hambre y la falta de agua limpia. El desequilibrio de los medios de producción. Hoy día, como el mundo se ha convertido en una aldea global, gracias a la maquila y gracias a pues que vivimos en un mundo globalizado, las oportunidades de producción se están diluyendo. Por ejemplo, una gorra que fue fabricada en Bangladesh, la manufactura puede pagarse a 0,20 centavos de dólar, pero esa misma gorra en los Estados Unidos se vende en $20. Entonces, pues allí no hay igualdad de oportunidades, no hay comercio justo. El otro aspecto es el hacinamiento y la sobrepoblación. Hoy día el planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes, pero las proyecciones indican que para el año 2050 seremos 9.000 millones de habitantes. Las enfermedades endémicas y el SIDA. En países de África subsahariana, cerca de 1/3 de la población estará contaminada de SIDA para el año 2020, según las proyecciones. Enfermedades que creíamos que ya estaban erradicadas, hoy día están proliferando de nuevo. El otro aspecto es la escasez de empleo, con la robótica, con la mecánica, con la electrónica. Y por último, las injusticias y otras formas de esclavitud que aún se siguen percibiendo en la humanidad. Por eso, por todo lo anterior, pensamos que el calentamiento global y el calentamiento social están creando un efecto tenaza sobre la humanidad, que tiene gravísimas consecuencias a 3 niveles. Primero, a nivel de la persona humana, luego a nivel de la sociedad contextual en la que se presenta el problema,
Y por último, en la conciencia moral y ética a su nivel global. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad es lo primero que se pierde. Y el calentamiento global, junto con el calentamiento social, creando ese efecto tenaza sobre la humanidad, sobre el planeta, hace que se pierda la esperanza. Y con la desesperanza vienen todos los demás problemas de la sociedad. Por todo lo anterior, el calentamiento social no solo es tensión real, sino también es explotación potencial. Estamos parados sobre una bomba de tiempo, que el tic-tac de esa bomba es mudo, es sordo, porque nos hemos acostumbrado a vivir viendo la pobreza como algo normal. Pero en realidad es una bomba de tiempo que en cualquier momento pudiera estallar. Es por ello que ya acercándonos a las soluciones, pensamos que las soluciones parten de la ética y de la corresponsabilidad social. La persona y la dignidad humana deberían ser el fundamento y el centro de los deberes sociales y de las posibles soluciones a los males que atentan a nuestra sociedad. Por ejemplo, 3 cosas muy puntuales en las cuales las empresas se deberían enfocar. La primera es que la sensibilidad no es suficiente ante las dramáticas realidades actuales. Una cosa es estar sensibilizado y otra cosa muy distinta es ser responsable. Lo segundo es que la corresponsabilidad procede de haber convertido la solidaridad en acción, así como responder y rendir cuentas. Y en tercer lugar, que mientras las conductas irresponsables se asocian a actitudes inactivas, defensivas o reactivas, las actitudes responsables, en cambio, se inscriben en disposiciones proactivas, interactivas e innovadoras. La responsabilidad social empresarial, sin lugar a dudas, es y debe ser un camino para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo. 3 son las llamadas que tienen las organizaciones para construir capital social. Una es precisamente crear cohesión social. En segundo lugar, fomentar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos dentro de las organizaciones. Y en tercer lugar, asegurar el desarrollo sustentable. Nos inspira un pensamiento, un viejo adagio africano que dice: si queréis ir lejos, id juntos. Si queréis ir rápido, id solos. Nosotros queremos ir rápido y lejos. Por tanto, invitamos a todas las personas y a todas las organizaciones a sumarse a esta cruzada de la gestión ética y la responsabilidad social empresarial. De esta manera concluye nuestra segunda entrega del programa Responsabilidad Social en Acción. Recuerden que nos pueden seguir por el Twitter @notaresponsable o por @alianza social. Me despido, soy Wilmer Solano.